ocasión, podríamos reinventar el capital relacional, buscando aliados, cultivando relaciones, manejando la ética del cuidado, la gratuidad, que no todo tiene que tener una compensación, que no todo es un dar y recibir, sino que si tomamos una decisión de hacer una diferencia en la vida de una manera más equilibrada, más amable, con gentileza, vamos a contar siempre con un capital relacional. Yo, por ejemplo, tengo una relación de amor con la Universidad Javeriana porque allá viví como los años más gratos de mi vida profesional y siempre que voy allá me siento como el regreso a casa, como el alma mater. Y después de más de 20 años de haberme retirado, ellos también me han seguido honrando con reconocimientos. Y para mí ese es un ejemplo muy bonito de cómo si uno tiene ese tipo de relacionamientos en un contexto como el de la educación superior, ¿por qué no podemos instaurar algo parecido en el mundo de las organizaciones? Porque estamos fijados en el arquetipo del destructor, como si el concepto de organización no pudiera evolucionar. Así como hay innovación abierta con el ecosistema, así como esta época a raíz del impacto de Internet, de toda la tecnología en el mundo, nos ha llevado a una concepción de que realmente somos una red. ¿Por qué no llevar esto a otro nivel? Todo esto son invitaciones, son llamadas. Y el asumir la crisis como un quiebre es una decisión personal, institucional y social. Si asumimos de que verdaderamente queremos instaurar un nuevo orden, podemos, con la ayuda de nuestro creador interno, que está ahí, porque el creador está dentro de cada uno, así como en la bellota del roble está aquí vemos a un lado de esta imagen linda, que es ya la siguiente clave que quiero compartir con ustedes de cómo la creatividad personal y la innovación social tienen que ser un continuo y una opción planetaria que realmente nos ayude a generar nuevas prácticas en el relacionamiento con el mundo. Bueno, entonces, así como en la bellota está toda la capacidad de que una bellota minúscula se convierta en un roble frondoso centenario que vive cientos de años y que genera una cantidad de vida nueva impresionante, nosotros tenemos también en nuestro ADN, en nuestra esencia como seres humanos, tenemos esa capacidad de imaginar, de transformar, la llamada a la grandeza, al heroísmo. Nuestro ADN contiene todo eso y la responsabilidad de cada uno es el despliegue de esa creatividad. Y tenemos que convencernos de que la creatividad nos pertenece como parte de nuestra esencia y que lo que tenemos que descubrir realmente es de qué manera queremos contribuir a que esta espiral la tejamos juntos, ¿sí? Una cosa muy bonita en esta pandemia es también como la ética del buen vecino. A mí me han conmovido, por ejemplo, todos los artistas saliendo a cantarle a los vecinos, las orquestas filarmónicas trabajando conjuntamente, a pesar de que no pueden estar unidos, y regalándole al mundo su arte, sus habilidades, la expresión de lo mejor. Entonces, creo que lo más importante es que la creatividad requiere un ejercicio consciente de la libertad. Cada uno de nosotros, sin darse cuenta, ha ejercido toda la vida la creatividad y tenemos dos grandes resultados. Primero, la persona en la que nos hemos convertido. La construcción de subjetividad, de en qué persona nos hemos convertido, es el principal acto creativo. Somos los autores de nuestra vida. Me acuerdo de Frank Gardel, que esa libertad obviamente tiene que ir ligada a ese sentido de propósito, ¿sí? Y Frank Gardel tenía una frase muy bonita para hablar del liderazgo personal, y decía
que nuestro compromiso con la vida es ser los actores de la película de nuestra vida en lugar de andar de extras en las películas de otros. Y a veces hay gente que se la pasa toda la vida de extra en la película de la mamá, del padrastro, de la abuelita mala que lo escondió en un armario. Sí, eso es un trauma, pero acuérdense de que menos drama y más aventura. Nuestro guionista interno es imaginativo y puede transformar un drama en una comedia. Y ahí hay otro arquetipo maravilloso. Nosotros tuvimos el mejor representante de este arquetipo en Jaime Garzón, que es el bufón. Tenemos que tomarnos la vida también sin perder la capacidad de reírnos de nosotros mismos, de tomarnos la vida no tan en serio, que nuestra historia no sea solamente un conjunto de apuros, de obligaciones, sino que saquemos tiempo para hacernos la vida amable, agradable, para ser felices con otros. Y en ese sentido hay un valor muy bonito que es como la gentileza, ¿sí? Bueno, esta libertad no solamente se expresa desde lo individual, sino que yo creo que la gran invitación de esta pandemia es a que ejerzamos la creatividad colectivamente, socialmente, planetariamente. Por eso esta imagen me parece tan bonita, porque desde el castillo de cada uno, si iniciamos este proceso de transformación, y si lo hacemos de manera interdependiente, pensando en los demás, más allá de lo humano exclusivo, conectando la naturaleza, conectando las otras formas de vida, la inclusión. Una cosa muy bonita que me ha dejado una reflexión que me ha dejado esta pandemia, es cómo podemos aprender de los indígenas ese contacto respetuoso con la naturaleza, esa ética del cuidado, cómo ellos preservan el agua, en la Sierra Nevada, todas esas prácticas, cuidando las fuentes de agua, entregándole ofrendas para que realmente podamos seguir disfrutando todos de eso. Tenemos mucho que aprender desde la inclusión. Yo creo que otra llamada muy importante de esta transformación personal, social, institucional, es a devolvernos ese sentido de mirar por segunda vez al otro, esa convicción de que todo lo que estamos viviendo solamente volverá a un nuevo orden en la medida en que lo hagamos juntos, respetando también la libertad del otro, ¿sí? Ese principio es fundamental porque si coaccionamos la libertad del otro, empobrecemos la creatividad, empobrecemos la capacidad de generar soluciones. Bueno, y justamente los indios tienen el dios de la creación, es Brahma, que representa la pasión, la manifestación, nos ayuda a darle vida a lo que no existe, a nombrar lo innombrado, porque la palabra crea realidades para que florezca. Y una cosa muy bonita de los arquetipos es que más que excluyentes, se pueden usar como una gramática vital para construir guiones arquetípicos. Yo creo que esta pandemia requiere, como ya les he explicado, el concurso del buscador, de los viajeros, del destructor, del creador, del amante, y requiere que podamos tejer esta nueva ciudadanía, esta nueva manera de habitar el planeta, esta nueva manera de dejar como esa huella cultural, porque a mí me parece que también este momento que estamos viviendo, la conciencia del momento histórico que estamos viviendo, una pregunta muy valiosa es cómo vamos a ser recordados por la humanidad, qué fue lo que hicimos para enfrentar esto, a qué le dimos origen, qué creamos, qué transformaciones significativas realizamos, y precisamente estas 5 claves que he querido compartir con ustedes, hacernos conscientes de nuestra vulnerabilidad, no como una debilidad, sino como una fuente de fortaleza, de búsqueda, de movilización a la acción, y cómo esta llamada a la aventura también
es como todo un reto a un empoderamiento integral. A mí me gusta mucho el concepto del empoderamiento de 360 grados, que dice que en primer lugar uno tiene que despertar, ser uno el líder, el guionista y el actor de la película de su vida y responsabilizarse de eso, ¿sí? Pero también tiene uno que influir en los pares, en los compañeros de camino. Y para influir en los compañeros de camino, tiene que cambiar las relaciones de poder, de dominación, por relaciones de colaboración, de solidaridad, de empatía, de afecto, de cuidado de los vínculos. Y una cosa muy bonita que es una faceta de liderazgo a la que casi nadie se refiere, es que uno tiene que influir en los que están por encima de uno. Y hay una imagen que me acompañaba en esta pandemia, que por casualidad descubrí la historia de Cosi Johnson, un niño que nació en el 91 en Sudáfrica y nació de una madre con SIDA. Y entonces ese niño era con un deseo de aprender, la mamá como era cero positiva, entonces lo dio en adopción a una cuidadora y la cuidadora, la madre adoptiva, fue la mejor patrocinadora de este niño, de sus deseos de aprender, lo acompañó en todo. Y es una historia hermosísima de cómo un niño de 12 años se para ante toda una corte con una cantidad de gente del gobierno de altísimo nivel, participó en conferencias mundiales, hablando de los derechos, de que el mundo mirara de otra manera a los pacientes con SIDA y a los niños y que les diera la posibilidad de estudiar, porque cuando él quería aprender, los niños eran rechazados de la escuela y con la mamá bregaron, lucharon e influyeron para que les dieran a los niños el derecho a estudiar y se convirtió en un héroe en la lucha de la inclusión y uno de los discursos dentro de la sencillez de un niño decía, no nos miren, no nos rechacen, nosotros somos seres humanos como ustedes, tenemos ojos, tenemos pies, tenemos sueños, cuídennos, nosotros queremos aportar. Y creó un mantra para él muy sencillo, que es toda una invitación a que con lo que uno tenga puede hacerlo mejor y que eso puede hacer una diferencia para todos. Este niño se convirtió en un ícono de la lucha por la inclusión de los pacientes con SIDA. Google le creó un ícono de esos que ellos hacen y lo nombraron, por votación de niños de todo el mundo, lo nombraron el niño héroe de la década, ¿sí? Y este niño me recuerda, y ahí está la imagen del colibrí de la que les voy a hablar ahora, que nuestro papel es realizar una polinización de esa transformación cultural resonante y gozosa. Y aquí les voy a hablar de uno de mis aliados favoritos más queridos, que es el colibrí, que representa, en primer lugar, el disfrute del néctar de la vida. Su vida pasa de flor en flor, de jardín en jardín, llevando el néctar, se deja atraer por los colores de las flores, le gusta la variedad y es uno de los polinizadores más importantes junto con las abejas, las mariposas, los murciélagos y su vida es un permanente polinizar gozoso, una transformación, como escoger lo mejor. Y a propósito de la gratuidad en nuestro jardín, que mi esposo pues es un jardinero muy apasionado y ha buscado plantas que atraen a los colibríes y en estos días, en medio de esta pandemia, tuvo un regalo precioso porque estaba rociando con la manguera un árbol, cuando de pronto llegó un colibrí y se metió en la manguera, entonces él suavizó la fuerza de la manguera y durante unos cuantos minutos entonces vio cómo se daba un baño un colibrí y llegó fascinado a contarme y todos quedamos felices, mejor dicho. Entonces que bajaba la cabeza, se metía, estiraba el cuello para que le cayera el cuello, alzaba las alitas, mejor dicho, tuvo el regalo maravilloso de ver cómo se baña un colibrí.
y eso nos ha hecho inmensamente felices como familia, porque para nosotros el colibrí es un mensajero de la alegría de vivir, de la gratuidad, es incansable, vuela en una rapidez grandísima, y precisamente yo creo que parte de esta transformación cultural es el gozo de polinizar. Y esto tiene que ver con un concepto de cultura, ya con esto voy a terminar para darle paso a las preguntas. Una cosa muy bonita es que es una polinización gozosa, vive cantando, vive feliz, no para, porque él como come tanto néctar, entonces tiene una energía y una vitalidad inmensamente grande y se la pasa volando rapidísimo, de flor en flor, de árbol en árbol, de jardín en jardín, y por la noche, cuando cae dormido, entonces entra en un estado de hibernación y conserva ahí parte de toda esa, de ese azúcar que ha coleccionado, y se levanta feliz a empezar a polinizar, a cantar. Entonces me parece la cultura, la cosa importante de la polinización es que nuestra cultura se transmite a la cultura, los valores que cada uno de nosotros tiene, las prácticas, los rituales, los gestos, los aprendió por contagio en la familia, en las instituciones educativas, en las organizaciones, y creo que en esta pandemia tenemos que protagonizar un polinizar creativo colectivo, y gozoso, ¿sí? Y esa polinización por contagio entonces se hace desde cómo manejamos nuestras decisiones, qué enfoque le damos a nuestra vida, qué propósito, cómo canalizamos la creatividad, y creo que esa última imagen de esa espiral ciudad, planeta, como la queramos extender cada uno, es una demostración de ese polinizar creativo colectivo. Creo que la llamada de esta pandemia a nivel de todos, a nivel de la humanidad, es a protagonizar esa transformación cultural resonante y gozosa, porque también es una oportunidad para soltar paradigmas, que todo tiene que ser sufrido, complejo, difícil. Yo creo que en la medida en que saquemos esa llamada a la grandeza que nos hace la vida en este momento, y quiero terminar honrando a un gran empresario, don Carlos Castañeda, que nos dijo una metáfora que me ha acompañado a mí durante muchos años. Él es un empresario que, pues, intuitivo, que forjó una empresa maravillosa, y entonces un día nos dijo: no, Graciela, es que mire, ¿sabe por qué es que la gente no cambia? Y yo: ¿por qué, don Carlos? Y yo: no, porque mire, si uno mira todo a través de un vidrio, ve la naturaleza, las nubes, las flores, pero basta que le pongan una aleación de plata y lo conviertan en un espejo, y entonces ya, ¿qué ve uno? Solo a sí mismo. Entonces, ese es el problema con el dinero. Y yo le dije: sí, don Carlos, y también con el ego, porque cuando uno está desde el ego, entonces solo se ve a sí mismo, y entonces por eso se toma todo personalmente, por eso no es generoso, no practica la gratuidad. Y quiero que de esta charla cada uno se lleve varias preguntas importantes. Primero que todo, ¿cuál es su llamada personal? Esto, ¿qué le dice acerca de su propósito, de su ejercicio profesional como ciudadano, como vecino, como miembro de familia? ¿Cuál es la llamada personal? Y también una cosa muy importante es cómo podemos aprovechar esa creatividad que está instalada en nuestro disco duro para generar transformaciones, innovaciones, para innovar el clima creativo, para innovar la manera como nos relacionamos dentro de la organización. A mí me parece precioso lo que ha ocurrido con los niños en su casa, compartiendo con los papás la educación, el trabajo. Todo esto son ganancias que el gran reto que tienen los directivos de todas estas instituciones es cómo podemos seguir acogiendo la vida, cómo podemos salir de esas torres rígidas y movernos de una manera libre y compartir
esta llamada de tal manera que se vuelva una llamada institucional, una llamada como país. Fíjense que también es mucho. Mejor dicho, aquí podríamos seguir intercambiando cosas, pero ya creo que se nos acabó el tiempo y quiero darle paso a las preguntas, a los comentarios e invitarlos de verdad a que enfrentemos de la mejor manera con esa, que le hagamos caso a este pequeño virus que vino a recordarnos nuestra pequeñez y nuestra grandeza. Bueno, entonces si alguno tiene alguna pregunta, por favor escribirla en el chat para yo poder leérsela a Graciela y poder tener la respuesta, por favor. Entonces, esperemos unos minuticos a ver si algunas preguntas aparecen por acá. Bueno, a ver quién se anima. Santiago Tejada, si todavía estás aquí, tú nos comentaste ahorita que tenías una pregunta para que nos la hagas, por favor. Yo Sí, si identifico quieres, ahí. abre tu micrófono y cuando termines de realizar la pregunta, yo te lo cierro. ¿Listo? Buenas tardes para todos, Graciela. Muchas gracias por tu intervención. Excelente, no tenía el placer de conocerte. Yo me llamo Santiago Tejada. Yo tengo una agencia de publicidad desde el año 96 y me dedico al mercadeo y a la publicidad. El tema de los arquetipos es supremamente interesante, se trabaja desde hace mucho tiempo bueno, eso en las películas es un tema muy fuerte, cómo se le da fuerza a un personaje con esto. Y yo la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Será, y pensando un poquito en la conciencia colombiana y en la memoria colombiana, será que se va a generar una especie de onda en la cual ese arquetipo ahorita, por decirlo de alguna manera, se transforma, se redefine, pero su memoria empieza a opacarse, a acabarse y empieza a volver a lo mismo de antes? Me refiero a la mayoría, cuando empiecen todos a ser atomizados por el consumo, por los avisos, por la nueva comunicación. Ya les conté que me dedico a la publicidad y aparecerán nuevas tendencias en la comunicación, nuevos medios, etcétera. Pero, o sea, esto será que genera una onda que sube y después empieza a bajar y a volver un poco a lo mismo. Yo sé que no, ese lo mismo puede ser, después de esto no será nada lo mismo, o digamos muy parecido. Esa es mi pregunta, ya voy a cerrar, muchas gracias. Santiago, muy interesante tu pregunta porque tiene que ver con una palabra que se ha utilizado mucho en estos días y que es muy valiosa y es la refundación. ¿Cómo podemos refundar la vida? Tenemos que trazar nuevos cimientos a ese habitar el planeta, a ese vincularnos con los demás, a esas concepciones que tenemos del otro, de nosotros mismos. Y en la medida en que aceptemos esa invitación de ese viaje hacia adentro, y podamos tocar fondo y replantearnos nuestros valores, hacernos conscientes de nuestras sombras, ver en nuestros pares esos coequiperos que nos pueden ayudar a protagonizar esa nueva vida, esa vida creativa bajo nuevos parámetros, bajo nuevas formas de relacionamiento, es que esto va a poder ser lo suficientemente poderoso para contagiarse, ¿sí? Porque no puede ser con la suma fragmentada de cambios como se realice esta refundación de la vida que nos está invitando a hacer este coronavirus, sino tiene que ser a partir de un cambio en la manera de vincularnos y de relacionarnos. Pero lo más importante es que requiere una decisión personal, una decisión organizacional y también el contagio es como una práctica consciente de qué es lo que estoy yo polinizando con mi ser, mi quehacer, mi estar. Y
En ese sentido, yo creo que todas las imágenes que también vemos de cómo cuando la gente dan una licencia salen de manera completamente irresponsable, yo creo que también una tarea de la refundación es que tenemos que hacernos cargo de los problemas reales que tenía ese antes, ¿sí? Y de cómo si no cambiamos a nivel de los gobernantes y de la sociedad en su conjunto, no vamos a poder lograr una transformación permanente. Pero yo creo personalmente, por ejemplo, que los publicistas, los medios de comunicación, tienen un propósito cultural muy potente y que en este momento las marcas tienen una gran oportunidad en la medida en que verdaderamente se comprometan con esta comunicación diferente, que sean conscientes de que permanentemente estamos polinizando valores, creencias, pautas de relacionamiento. Y a mí me ha gustado el papel, cómo, por ejemplo, lo que era tan privado se vuelve público, cómo estoy yo desde Chía, desde mi casa, compartiendo con todos ustedes, cómo los periodistas han abierto sus casas, cómo nos hemos encontrado más como humanos, desde nuestro hábitat, desde nuestra realidad, desde la humildad, y ese modo como de igualdad, de colaboración, de apertura, la gratuidad, la generosidad de la gente. Por ejemplo, una imagen que a mí me conmovió muchísimo fue un campesino al que el alcalde fue a llevarle un mercado en un pueblo de Cundinamarca y el campesino le dijo, no, 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 señor alcalde, llévese ese mercado, yo tengo una pensión, mi familia tiene con qué comer, llévenselo a una familia que no tenga con qué comer. Entonces, todos estos valores, toda esa grandeza, por ejemplo, toda esa empatía que nos han generado todos los que llamamos héroes, pero héroes somos todos, esos héroes de la salud, esa empatía que nos han mostrado. Yo siento igual de empatía con la gente que viene a traerle a uno los domicilios, que está exponiendo también su vida, su salud, que no para, que gana poco y que están haciéndonos esta pandemia mucho más llevadera. Yo creo que la gran responsabilidad que tenemos a partir de ahora es cómo generar ese cambio de manera sostenible. Y sostenible no solamente para cada uno de nosotros y la gente más cercana, sino para todos y para el planeta. La llamada de la sostenibilidad yo creo que es una de las grandes llamadas de esta crisis, y la llamada no solamente es personal, yo sí creo que es una llamada general lo que nos está haciendo el coronavirus, y creo que todos tenemos en nuestras manos una gran oportunidad y una gran responsabilidad de hacer que ese cambio se mantenga y se vuelva sostenible. Bueno, por aquí tenemos a Cristina Ordóñez que te pide un favor y que si puedes repetir el nombre de un libro de publicidad que tú nombraste ahorita, que no pudo escribir, no alcanzó a escribir el nombre del libro y le interesa mucho. Ella escribe que es como el desarrollo de, puso puntos suspensivos humanos. Bueno, el desarrollo a escala humana de Manfred Max Mill. Él es un premio Nobel alternativo en economía, ese es el libro más importante de él, y ahí en ese libro habla de cuáles son las necesidades humanas básicas y cómo tenemos que generar satisfactores sinérgicos que atiendan simultáneamente varias necesidades. Te pongo un ejemplo de cómo los millennials, para ellos es muy importante tener tiempo libre, ¿sí? Y en eso tenemos que aprender a resonar más desde el corazón los unos con los otros. Yo casi que llegué a la conclusión de que para los millennials el tiempo libre para poder explorar, salir, hacerlo, satisfacer sus necesidades de existencia es tremendamente importante, y en esta pandemia hemos visto cómo las organizaciones vieron que era posible y que se seguía siendo productivo y que la gente era mucho más empoderada y creativa. Yo me quito el sombrero, por ejemplo, sobre toda la gente, los maestros que se reinventaron la educación, que están trabajando, trasnochando, preparando cosas para los niños, la gente en sus trabajos.
cómo ha mantenido en la medida de lo posible el funcionamiento de la vida. Y entonces ser empático acerca de cómo en una misma organización coexisten poblaciones diferentes y tener flexibilidad y poder encontrar estrategias y prácticas. La pregunta es muy importante porque yo creo que una cosa muy importante para poner todo esto en práctica es generar una serie de gestos, una serie de prácticas, nuevos hábitos. Por ejemplo, un gesto que yo en estos días le decía a alguien, a mí me impacta cuando voy a una casa y veo que una empleada o la dueña de casa, mientras lava los platos, deja abierto la llave y toda esa agua ahí saliéndose. Esos pequeños gestos de no, a partir de ahora tenemos que ser mucho más conscientes de cuidar nuestras fuentes de vida. Entonces, la cultura se transmite a través de gestos, a través de rituales, a través del contagio, del relacionamiento, a través de las narraciones y sobre todo a través de la manera como nos relacionamos con los demás, cómo habitamos los espacios, como, y en la medida en que seamos conscientes de esto y nos lo llevemos ya como puesto en nuestro disco duro y no se nos puede olvidar. Este hecho en la historia personal y de la humanidad y de las instituciones es tan contundente, tan inmenso, tan devastador en ciertos sentidos y tan inspirador en otros, que tenemos que hacer un esfuerzo por mantenerlo. La palabra recordar es volver a pasar por el corazón. Creo que vamos a tener que en el futuro recordar muchas de las cosas que hemos vivido, los aprendizajes y precisamente la palabra creasis puede ser un recordatorio de todas estas búsquedas y de todas estas claves que entre todos tenemos que seguir construyendo. Y a propósito por ahora, el correo que les mencioné, polinizacioncreasis@gmail.com, un sueño que yo tengo es que así como Cherezada sanó al rey, al gobernante que se quería morir contándole historias, en la medida en que reunamos estas historias, que hagamos como diarios, como chats, como una serie de medios para compartir todos estos gestos de grandeza, todas estas nuevas prácticas y que mantengamos viva esa memoria. En la medida en que hagamos eso, vamos a impedir que se nos olvide todas estas cosas tan conmovedoras, profundas, significativas, y que si para los que no hemos tenido la triste experiencia de perder a un ser querido, pues todo esto va a resonar mucho más en el corazón y en el hogar de todas esas familias que han entregado como la vida por ayudarnos a todos a seguir vivos y a seguir siendo como mejores personas, que en últimas yo creo que lo que tenemos que no olvidar jamás de esta pandemia. Esa imagen del coronavirus, quitándonos la corona, cada vez que uno de ustedes o cada uno de nosotros, porque yo me incluyo, esté en un ataque de ego, acuérdese de quitarse la corona y de mirar desde la humildad, desde el respeto, desde la igualdad y de la inclusión, todos estos compañeros de viaje que con la que la vida nos ha regalado y nos ha honrado. Bueno, Graciela, pues por acá no tenemos más preguntas, pero sí la gente pues está muy agradecida. Y yo, ¿Quién? Ah, ok. yo. Claudia. Hola Graciela, feliz de escucharla. Muchas gracias por sus palabras. Es que me quedé pensando que en alguna parte de la charla usted dijo que alguien se había hecho su propio mantra y le quería preguntar cómo es que uno se formula los mantras. El niño, Cosi Johnson, el niño, eso sí se los voy a buscar acá, el mantra del niño, porque es muy bonito. Es muy bonito, muy sencillo, y son como unas frases hiladas que él se repetía para darse fuerza y seguir peleando por su causa de evitar el rechazo social y demás a los pacientes con SIDA, ¿sí? Y en el caso de él, pues que era una víctima
inocente de semejante drama humano, ¿no? Que esa otra pandemia del SIDA se llevó pensadores tan ilustres como a uno que tenemos casi que aquí como un santo de nuestra devoción, que es Michel Foucault. Entonces, el niño tenía unas frases muy sencillas, que ya se las estoy buscando acá y se las comparto, como para recordarse que él tenía esa misión, ¿sí? Entonces, ese tipo de recordatorios me parecen que son cosas para que no caigamos en el olvido. Dicho sea de paso, en estos días, ayer me enteré que El olvido que seremos, la película que se origina en El olvido que seremos, de la muerte de este patriarca antioqueño tan especial, está nominada a los premios, ¿cuáles son los premios, Camilo? Bueno, a unos premios casi que similares a los del Oscar que se están hablando en este momento, y esa película fue seleccionada. Entonces, yo creo que la memoria, cultivar la memoria, y en esto debemos hacer un esfuerzo consciente de compartirlo. Bueno, y sigo con la idea de lo de las 1001 noches para Colombia. Yo creo que tenemos la obligación, y como para la posteridad también, de poder contar y de poderle contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y compartir por otros medios, a través del arte, de diferentes maneras, como la memoria de esta época tan especial, porque yo creo que sí va a plantear un quiebre en la historia de la humanidad. Bueno, voy a buscar acá en mi portátil la frase para contárselas. Pero a manera personal, ¿cuál es como la orientación o la directriz para crear uno sus propios mantras con poder? Son frases cortas de poder que tengan un significado y que sean surgidas desde el corazón. Son un recordatorio del corazón y sobre todo conllevan un recordatorio de nuestro propósito, ¿sí? Entonces, en el caso de este niño, por ejemplo, para él era recordar cuál era su propósito, quién era su gente, por qué estaba luchando, y en una película que vi cuando el niño ya estaba en las últimas y le habla Cosi Johnson, después les mando le están haciendo una entrevista a un periodista inglés, y él le dice, bueno, ¿y usted cómo se siente? Y ya el niño se veía todo demacrado, la saliva así como blanca, y decía, no, yo estoy, lo único que me preocupa es no tener más tiempo, porque tantas cosas que hay por hacer, tanta gente que hay por ayudar, y sentir uno que ya se le está acabando la vida, porque este es mi último año. Un niño de 12 años con ese compromiso, eso lo conmueve a uno de una manera inimaginable. Aquí está él, está uno de los discursos del niño, en uno de esos: cuídanos y acéptanos, todos somos seres humanos. Es una de las frases emblemáticas, somos iguales. Y a Claudia, como la conozco, me comprometo a mandarle el mantra para que la inspire, porque como ella es una cantante, muy probablemente va a sacar una canción bien bonita con sus mantras. Entonces me comprometo a enviárselo y a entregárselo personalmente. Gracias, Graciela. Y son una serie de frases como un pequeño poema, un haiku, que representa el compromiso de uno con su propósito. Listo, y bueno, por acá tengo una última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, y María Clara Rodríguez nos está pidiendo el favor que si nos puedes aconsejar un libro clave para profundizar en los arquetipos. Bueno, hay 3 libros que voy a recomendar. El primero es El viaje del héroe de Joseph Campbell, donde habla de toda esta concepción del héroe de las 1000 caras, como toda esa potencialidad para la grandeza que está en nuestra bellota personal, ¿sí? De Carl Jung hay un libro que se llama Arquetipos. Hay una autora que yo traje a Colombia con la Universidad Javeriana que se llama Carol Pearson y se llama Despertando los héroes internos. Y yo escribí un libro con Diego Parra, de Arquetipos, Cuentos y Caminos,
y con él fue un alumno que conocí en Santiago de Compostela, que murió recientemente, en un creativo impresionante, y era un cuentero. Entonces para cada arquetipo que yo hablaba me decía: Graciela, le tengo el cuento para el huérfano, Juan, mala suerte, le tengo el cuento para el bienhechor, bueno, el árbol de la buena fortuna, y así. Entonces a mí me encantó, y él era fue un economista muy bien preparado de la Universidad de los Andes, creó una empresa de consultoría en innovación, y entonces hicimos una relación así muy interesante, y él me ayudó a narrar los arquetipos también de una manera mucho más cercana, y sin perder como el contenido pues científico, teórico importante, pero a entender que los arquetipos están en las narraciones, en el arte, en la naturaleza, en nuestro inconsciente, en nuestros sueños, en las piedras. Bueno, entonces con él escribimos ese libro que se llama De Arquetipos, Cuentos y Caminos, que es un libro que busca como una divulgación de este conocimiento. Y hay un proyecto que tenemos entre manos. Bueno, una cosa muy interesante de los libros de arquetipos es que traen una herramienta muy poderosa, que es un test para que la gente entienda cuáles son los arquetipos que están más activos en su guión en el momento vital que está viviendo, ¿sí? Y también cuáles son los que han estado más descuidados. Por ejemplo, a veces en los talleres, cuando yo uso ese test, la gente dice: uy, Graciela, me fue mal en el test. Y yo, ¿por qué? Me dijo: no, saqué alto en destructor. Entonces yo le dije: no, lo que le fue bien. Ese es un arquetipo que poca gente tiene desarrollado, y tiene unos valores, todos los que les acabo de mencionar a ustedes. Lo que le fue bien, ¿sí? Es que no hay arquetipos buenos y malos, así como no hay colores bonitos y feos. Todo depende de cómo se expresan en nuestra vida, si de manera luminosa o sombría. La sombra hace referencia a maneras menos sanas, constructivas, positivas. Por ejemplo, el arquetipo del bienhechor, que es una persona que le encanta hacer el bien, servir, pero entonces no pone límites, se desgasta. Entonces, una de las sombras es la falta de autocuidado. Otra de las sombras es que de tanto dar y dar se vuelve como amargada, cansona. Entonces, cuando uno hace consciente sus sombras, pues puede iniciar con la ayuda del arquetipo del mago, esa transformación de la sombra a la luz. Y ahí yo uso un concepto muy bonito. Para transformarlo, lo primero que tenemos que hacer es abrazar la sombra. No es pelear con la sombra, sino acogerla, descubrir cuál es la llamada que nos quiere hacer a ese cambio, como en el caso del señor con el cigarrillo. Antonio José, aquí lo estoy viendo. Bueno. Muchas gracias, Chela. Aquí simplemente una cosita que la anoté en el chat, pero la vuelvo a decir, es el valor de la memoria histórica como maestra de la vida y conectado en esta dinámica de la creatividad, ¿no? Nos han pasado en la historia de la humanidad cosas muy difíciles. Ahora con frecuencia los medios de comunicación hablan de la pandemia que hubo hace 100 años, como en 1918, al término de la Segunda Guerra Mundial, que fue una tragedia incluso más destructiva, mucho más destructiva que la de ahora. Pero los seres humanos, por diversos factores, olvidamos las cosas y volvemos a vivir como si no hubiera pasado nada. Entonces vuelven las guerras, vuelve la exclusión social, vuelven los maltratos al ser humano, vuelve la destrucción de los recursos naturales y así sucesivamente. Entonces, bueno, simplemente es como una llamada de atención, gracias a tu reflexión que nos pone un polo a tierra, pero también una mirada de futuro estupenda para que la memoria, esta memoria del coronavirus, 7.500 millones de habitantes del planeta hoy, sea un aprendizaje para nosotros en lo que sigamos viviendo y también para las generaciones venideras, y orientado siempre a crear una mejor humanidad, una mejor convivencia social. Gracias, Chela, muchas gracias. Así es, con mucho gusto, Antonio José.
Bueno, pues Graciela, no nos queda más que agradecerte por todo el conocimiento en este tema. Claramente aquí nos llevamos un montón y de puntos súper interesantes pues, para tener en cuenta de aquí en adelante en nuestra vida. Muchas gracias a todos los participantes de esta charla. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página web que es www.wican.com.co para acceder a más charlas o en la parte de memorias van a encontrar esta charla de Graciela grabada por si la quieren volver a ver o si la quieren compartir con alguien. En el chat voy a escribir nuestra página web para que la puedan tener en cuenta y la puedan anotar por si la necesitan. ¿Listo? Bueno, y muchas gracias a ti por haber organizado esta charla, una oportunidad muy bonita. Fue un placer colaborar con ustedes para que se lograra. Claro que sí, cualquier otra charla que quieras dictar por este medio, súper bienvenida. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron de esta conversación.